que también va a suceder en estos tiempos, hermanos. Va a haber un avivamiento a nivel mundial. Ahorita estamos viendo muchos lugares donde no pensabas que iban a adorar a Dios, lo están adorando. Gente que no pensabas que iba a hablar de Dios, está hablando de Dios. Países que no creías que pudiera entrar el Evangelio, está entrando. ¿Por qué? Porque está escrito que va a haber un avivamiento, o sea, el derramamiento del Espíritu Santo, la lluvia tardía. Hasta los confines de la tierra. Amén. Y toda la tierra será llena de su gloria, dice la Escritura. Toda la tierra será llena de su gloria. Entonces el enemigo no podrá resistir eso. Por eso es que entonces cuando venga Jesús al anticristo lo destruirá con solo el resplandor de su venida y con la espada de su boca. Entonces, así que entonces, a pesar de la persecución, demostraron valentía, perseverancia, y la iglesia primitiva, demostró eso, y la fe continuó creciendo ante la adversidad, que es exactamente lo que hicimos nosotros, hermanos. Ante la adversidad de que no teníamos templo, ante la adversidad de que nos llevaron a otro lugar que no era, ante todas esas adversidades, creo que hemos fortalecido nuestra fe, ¿no es así? Amén. Estamos fortalecidos en la fe del Señor. Estamos a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Así que entonces, dice y bueno, vamos a ver en Mateo 28, 19 y 20, dice de esta manera, por tanto, Mateo 28, 19 y 20, por tanto, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Lo creen por fe, hermanos? Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, este mandato que hizo Jesús hacia sus discípulos, este mandato tuvo consecuencias terribles, hermanos. Este mandato a sus discípulos de Jesús de Nazaret, tras su muerte, trajo no pocos problemas, como los que nos traerán a nosotros también si seguimos en el camino correcto. Recuerden esto, hermanos, el seguir en la verdad bíblica, en la verdad de Dios, el seguir en el camino correcto, en las sendas antiguas, ¿sí? En la sana doctrina, nos va a acarrear problemas. De hecho, nos los está acarreando ahorita, ya ustedes están viendo. Ustedes están viendo que no les caigo bien a los demás, por lo mismo que les he refutado las cosas que no son correctas, que no entran dentro del Evangelio. Y me han dicho, ay, hermanos, que usted es muy legalista, usted ya... Bueno, me han dicho que soy hasta salta para atrás. Por eso les digo todo. Yo no sabía que era salta para atrás. Digo, ¿qué es salta para atrás? Es que usted creía una cosa y ahora creo otra. Entonces, fíjate, yo no sabía que era eso. Pero bueno, entonces, mis hermanos, dice las cosas que les he mandado, y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mandato de sus discípulos de Jesús de Nazaret, tras su muerte, trajo no pocos problemas. No le trajo pocos problemas a la primer comunidad cristiana. ¿Cuál fue la primer comunidad cristiana? Los cristianos que se hicieron cuando Jesús estuvo con ellos, poco antes de ascender al cielo, ya había iglesias establecidas, ¿sí se acuerdan? Por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo, pon ancianos en las iglesias. O sea, eso quiere decir que ya había varias iglesias. Ya no era que era el templo de los judíos, ya no, ni en las casas, ya había iglesias. Posiblemente en las casas, igual que aquí ahorita, ¿no? Pero ya había. Entonces, en esa primera comunidad cristiana, y pronto surgirían varias tendencias en lo que respecta a cómo vivir la nueva religión que chocaba entre sí con la judía e irremediablemente supuso una revolución tremenda en Roma que provocó la persecución exhaustiva. O sea, estamos viendo del Imperio Romano, desde luego, estamos viendo cómo fue perseguida la iglesia. ¿Por qué fue perseguida? Bueno, porque se manejaron en la verdad bíblica. Y eso chocó con el judaísmo, chocó con Roma, con el Imperio Romano, porque no estaban acostumbrados a la verdad. Todos eran mentirosos, todos tenían infinidad de dioses. Acuérdense cuando Pablo fue a predicar a los griegos, le dijo, varones hermanos, veo que ustedes son muy religiosos y que tienen un templo para cada uno de sus dioses, y aún tienen un templo edificado para el Dios
no conocido. Pues de ese Dios les vengo a hablar. Y sí, les habló del Dios verdadero. Y por último, hermanos, estamos a punto de terminar este tema. Con sus persecuciones, Roma buscaba establecer el principio de lo absoluto. O sea, ¿qué era eso? El principio de la absolutidad era la lealtad de los ciudadanos al Estado. Eso está sucediendo hoy mismo, hermano. Por ejemplo, hay países, tenemos en Corea del Norte, ahí lo que dice el Kun Jong-un, ¿cómo se llama? Shin Jin-kun, ¿o cómo? Lo que dice este señor es lo que se hace, ¿eh? Entonces, nadie se sale de los cánones que él implementa. Esto se hace así y esto se hace así. Y así hay gobiernos que gobiernan a sus ciudadanos con mano dura. Asimismo pedían en aquel entonces la lealtad al Estado romano. Y ahora es la lealtad al Estado obradorista. ¿Sí? Así que entonces, ¿dónde nos quedamos? Aquí. Con sus persecuciones, Roma buscaba, como les digo, establecer el principio de la absolutidad, que es la lealtad a los ciudadanos al Estado, o sea, al gobierno, con todos los mecanismos posibles. ¿Qué quiere decir eso? Que de la forma que fueren los sometían, de la forma que fueren, incluyendo el de la adhesión religiosa. ¿Qué significa esto? A la adoración del emperador. ¿Recuerdan mismos en la escuela sabática que era la adhesión? ¿Sí se acuerdan qué era? Adherirse a algo, unirse a algo. ¿Sí? Lo vimos en la escuela sabática, ¿no? Entonces, quería con todos los mecanismos posibles, incluyendo la adhesión religiosa con la adoración al emperador. O sea que ahí es una muestra de lo que va a suceder en estos tiempos. Ahí querían que adoraran a un hombre. Por muy emperador que fuera, era un hombre pecador igual que nosotros. Pero querían adherir las religiones a eso mismo, a adorar a un solo hombre. Y hoy, hermanos, ¿qué no con la nueva religión, con la unión de las religiones, que es el ecumenismo? ¿No están adorando a un solo hombre, que es el Papa? Es lo mismo. Su majestad. Exacto. Entonces, en contraste con esto, con esta postura, el imperio romano y el cristianismo demandan una lealtad primaria y absoluta. Más bien, el cristianismo demanda una lealtad primaria y absoluta al único y sabio Dios. Esa va a ser nuestra postura, hermanos. Nuestra identidad. Así es. Nosotros demandamos una lealtad primaria y absoluta al único y sabio Dios. Eso es lo que vamos a demandar nosotros. ¿Y qué nos va a costar? Mucho. ¿Qué le va a costar a los cristianos? La muerte, encarcelamiento, les quitan sus bienes, los encarcelan, ¿sí? Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versos 18 al 20, dice de esta manera: y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzguen si es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Les pedían que ya no predicaran en el nombre de Jesús. Ya hoy en día les di la noticia hace rato, ¿no? En Inglaterra ya están quitando la Biblia de las redes sociales. Ya no en Inglaterra no van a poder encontrar la Biblia en las redes sociales. Ni predicaciones. ¿Sí? En YouTube. Y eso es una gran potencia Inglaterra, hermanos. Eso va a brincar a Estados Unidos y Estados Unidos a todo el mundo. Van a quitar de las redes sociales las predicaciones, la Biblia, todo eso lo van a quitar de las redes sociales. Todo esto está conjugándose con lo que pasó hace casi 2000 años atrás. Y bueno, hoy todavía mucho más se
sabe sobre la persecución y las cosas a las cuales fueron expuestos los cristianos de la iglesia primitiva. Pero algún día tenían que terminar la persecución de la iglesia primitiva y de los cristianos. Y fue cristianos del primer siglo, desde luego. Fue el fin de las persecuciones, ya que hubo varias bajo, una de ellas fue bajo Nerón, que fue el que incendió Roma y le echó la culpa a los cristianos. Y esto fue allá por el 64 después de Cristo. Fue el primer edicto que se emitió cesando la persecución de los cristianos en el 64 después de Cristo. Nerón, ¿qué fue, hermano? Nerón fue emperador romano. Gracias. Entonces, y otro fin de la persecución fue bajo el emperador Trajano, no Trojano, sino Trajano. Esto fue del año 98 al 117 después de Cristo. Otra fue bajo Decio, en el año 249 después de Cristo. Y la gran persecución, esta fue terrible, la gran persecución bajo Deleciano, emperador, o el emperador Deleciano, que fue del 303 al 311. O sea, estamos hablando de 9 años consecutivos tras los cristianos. 9 años, día y noche sobre los cristianos. Esa fue la gran persecución. Y otras más, pero Dios tuvo misericordia de su iglesia, de sus hijos. Y todo terminó por gracia de Dios. Y el primer fin de la persecución se dio con el edicto de Galieno. Él fue el que editó una ley en Roma y dijo, ya párenle, ya no persigan más a los cristianos. Fue en el 261 después de Cristo, o sea, fue a mediados del siglo II, perdón, del siglo II. Y esto concedió tolerancia al cristianismo, concediendo así un periodo de paz para la iglesia primitiva. También en el año 313, con el edicto de Milán, es muy conocido ese edicto, hermanos, en la historia bíblica romana, en la historia universal. Es muy conocido el edicto de Milán, emitido por los emperadores Constantino y Licinio. Recuerden, entonces estamos viendo en el año 313, 7 años después, en el año 320, ¿qué sucedió? Constantino I cambió el sábado por Así es. Adoptó la iglesia primitiva como religión oficial de Roma, ¿sí? En el año 320, y cambia el sábado por el domingo. 5 años después, que fue el concilio de Nicea, es cuando se empezó a hablar del ecumenismo. La primera vez que se habló del ecumenismo fue en el año 325, en el primer concilio de Nicea de la Iglesia Católica Romana. Para ese entonces, en el año 320 de nuestra era, ya existía la Iglesia Católica Romana. El papado fue un poco después, ¿sí? Entonces, dice el edicto de Milán, emitido por los emperadores Constantino y Licinio, que garantizó la tolerancia religiosa en el Imperio Romano. Es cuando toleraron que podías escoger tu religión, ¿sí? Y puso fin a la persecución de la iglesia. Aunque hubo otras persecuciones de diferentes modalidades, pero esto ya no por el Imperio Romano, sino ya era por gente rica, por ¿cómo se les llama? Hacendados, ¿verdad? Que no querían a los cristianos, como fue al principio cuando se fundó los Estados Unidos en 1700, que es casi la misma fecha donde se termina la persecución de la iglesia, es cuando surge la Unión Americana en 1780 y tantos, que no querían a los negritos, ¿sí? No los querían. Así fue precisamente en aquel entonces. Así que a través de la iglesia de los siglos, la iglesia primitiva ha pasado por muchos problemas y peripecias, y han enfrentado, después que lo sometieron al paganismo en el 320, han enfrentado la apostasía. Dice desde dónde surge la apostasía,
que surgió y sigue surgiendo de dentro de la propia iglesia. ¿Cuándo surgió? En el 320. ¿Por qué surgió? Porque permitieron, ahí entra la parábola del sembrador. ¿Que los hombres se durmieron? Cuando le dijeron a Jesús, ¿qué no sembraste buena semilla en tu tierra? Dice, sí. Entonces, ¿por qué de cizaña? Se vino un enemigo y la sembró. Cuando los hombres se durmieron, ¿quiénes eran esos hombres? Los pastores de la iglesia primitiva. Se durmieron y permitieron que entrara el paganismo en la iglesia, ¿sí? Por eso entró la apostasía desde ese entonces. Y recuerden, la escritura dice que el anticristo no vendrá sino antes se manifiesta, ¿qué? La apostasía. Y ya se manifestó desde aquel entonces, desde el año 325 de nuestra era, que surgió y sigue surgiendo de dentro de las iglesias. Después de todo lo anterior, y esto de que surgen dentro de las iglesias, dense cuenta lo que a veces surge en la nuestra, aunque a mí no me permiten hablar de eso, me prohíben, a todos los ministros les prohíben que hablen de estas cosas, pero bueno. Y después de todo lo anterior surgen los horrores de la Inquisición católica, lo que llamaban el oscurantismo, o sea, la Santa Inquisición, ¿sí? Y ahora empezaron las persecuciones de los disidentes. Ahora los que perseguían era la Iglesia Católica Romana. Los disidentes, ¿saben lo que es un disidente? Se los dije la otra vez. El que está en contra de una doctrina o en contra de una política. De una política. Es un disidente. Y entonces aquellos que no estaban a favor de la Iglesia Católica eran los disidentes, perseguidos por la Iglesia Católica por medio de por medio de la Inquisición. Y volvieron a ser perseguidos por la Inquisición y se volvieron las matanzas, cruzadas, intrigas y más persecuciones. Y la iglesia actual ha sido y será, ¿sí?, iluminada por el Espíritu Santo, mis hermanos, en estos tiempos. Será iluminada por el Espíritu Santo y sus minorías, o sea, una minoría será el remanente del cual les he venido hablando, de fieles a Jesús. Aquellos que dice Daniel 12:10, que en los últimos tiempos muchos serán, dice ahí, ¿cómo empieza diciendo? Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos, dice, procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces en los últimos tiempos vamos a ser limpiados, emblanquecidos y purificados por medio de la palabra. Pero si no tienes el hábito de la lectura bíblica, como lo dijimos en la escuela sabática, si no te pegas a la Biblia, entonces la verdad no está en ti. El que dice que ama a Dios y aborrece a sus hermanos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Es primera de Juan, me parece. El que dice que ama a Dios y aborrece a sus hermanos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, si no te mantienes en la Biblia, la verdad no está en ti. Así que entonces, los fieles a Cristo Jesús, que han conocido la persecución actual en muchos lugares del mundo, en manos de regímenes totalitarios, como lo es China, como lo es Corea del Norte, son regímenes totalitarios que no aceptan ni permiten el cristianismo, ni las Biblias, que exigen una fidelidad absoluta al Estado, o sea, al hombre, y que el verdadero cristiano no puede ni debe darla, sino solo al Dios verdadero. Así que, hermanos, hemos conocido los horrores de la disque Santa Inquisición, ¿sí? Y derivada de ello, la sospecha, la calumnia, el control, la cárcel, los malos tratos, el encarcelamiento, hasta la muerte también provenientes del poder inquisitivo, ¿sí? Inspirado también por ideologías como son ahora las ideologías que estamos viviendo, ideologías ateas, islámicas, paganas, que tienen en común el odio hacia el Evangelio y el odio hacia Dios. ¿Rusia acepta el Evangelio, pastor, o no? No, porque en un tiempo, hace 2, 3, 4 años atrás, expulsó del país a todas las congregaciones de los testigos de Jehová y les decomisó sus propiedades. Todos los ¿cómo se le llama?
el reino de qué, El el salón del reino. del- Todos sus salones se los decomisó Rusia, el Putin, y los exilió a Aquí todos. es donde está el comunismo. Así es. Entonces, la declaración divina, y sigue el cumplimiento de la declaración divina por medio del apóstol Pablo. Ahora el apóstol Pablo nos dice en 2 de Timoteo 3:12, son dos textos más y con esto terminamos. 2 de Timoteo 3:12 dice, y también todos los que quieren, fíjense bien, parece contradictorio, pero no lo es, dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos. O sea que entonces, muchos van a poder decir, bueno, entonces, ¿qué caso tiene acercarme a la iglesia? ¿Qué caso tiene entonces creer en Cristo? Si como quiera me van a perseguir. Si se supone que iba yo a estar bien en la iglesia, y entonces todo el que quiera vivir piadosamente va a ser perseguido. Pero va a tener con Cristo. Bueno, a ese texto, ponle el otro texto que dice, bienaventurado aquel que sufra por causa de mi nombre. Entonces, mis hermanos, los cristianos somos llamados a la mutua asistencia en el común padecimiento. ¿Qué quiere decir eso? A que somos llamados a consolarnos los unos a los otros con el consolamiento que Dios nos consoló. Así dice la Escritura. ¿Sí? Y entonces, con el padecimiento de aquellos que sufren en el cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Entonces, los que sufren en la iglesia, estamos para consolarlos. El último texto que vemos es 1 Corintios 12, 26. 1 Corintios 12, 26 dice, de manera que si un miembro padece, lo que decías hace rato, hermano, de que todos somos el cuerpo de Cristo, si un miembro padece, Todos somos uno. así es. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Así que, amados hermanos, esto es solo una parte de cómo padecieron la persecución los cristianos primitivos. Y recordemos Eclesiastés 1:9, que es lo que fue lo mismo que será. La iglesia actual será perseguida, igual que fue perseguida la iglesia primitiva. ¿Estaremos ahí? No lo sabemos. No sabemos los tiempos. Eso es cuando le dijeron a Jesús, Señor, ¿restablecerás el reino a los judíos en estos tiempos? Dice, no están ustedes a ver las sazones del tiempo, que solo están en la potestad de mi Padre, o sea, en el poder del Señor. Él solo sabe los tiempos. ¿Estaremos nosotros presentes cuando la persecución? No lo sabemos. Pero lo que sí estamos plenamente ciertos, hermanos, es que está muy cerca ese tiempo. O sea, Mucho, ya está, muy pero cerca. no ha llegado aquí, porque en varios estados y en otras ciudades en nuestro país. Cuando sea el verdadero tiempo, hermana Raquel, va a ser a nivel mundial, parejo. Parejo va a ser en todas partes. Cuando ya se oiga en el mundo que ha aparecido un personaje, de nombre, quién sabe qué nombre le tendrá, pero ese personaje va a ser el anticristo. Va a traer un tratado de paz y seguridad por 7 años, va a ser a nivel mundial. Y ahí empezará la verdadera persecución en los primeros, la mitad de los primeros 3 años y medio. Porque a la mera mitad la iglesia es arrebatada. Entonces, ¿está cerca? Claro que está cerca. Entonces, tenemos que acrecentar nuestra fe en Cristo. Tenemos que apurarnos a leer la Biblia otra vez, las veces que sea necesario. Tenemos que pedir perdón a Dios. Tenemos que doblar nuestra rodilla. Tenemos que arrepentirnos para estar en el camino. Porque muchos en estos tiempos no sufrirán la sana doctrina. Así que, hermanos, espero que pues nosotros tengamos esa posibilidad. Hermano Rubén, me hablan. Hermanos, dos hijos. Dice, hubo un anuncio en la televisión, dice, guarden Biblias, se incrementa la persecución a los cristianos. Esto fue en las noticias, Yo veo noticias internacionales, y en las noticias internacionales dice, guarden Biblias, porque se incrementa la persecución a los cristianos. Guarden Biblias, persecución aumenta. Con la identificación biométrica obligatoria,
y todo lo que nos pueden hacer por medio de eso. Y sí, porque van a desaparecer las Biblias, pero ya las tenemos aquí en México. Así es. Y van a tener hambre de decir Y, de la y- palabra. y entonces los que no la tengan no sufrirán la sana doctrina, no aceptarán la Biblia. Así que entonces, mis hermanos, espero que entendamos todo lo que pasó la iglesia primitiva como ejemplo de lo que sufrirá la iglesia actual. Volverá a ser perseguida. Pasa a ustedes, hermanos. A vos paz. Paz.